Bienvenidos una vez más al programa de reflexión y análisis El Tribuno. En esta ocasión vamos a tener un tema muy importante de interés partidista, pero también en el marco de esta coyuntura electoral. Para eso y para analizar los temas que hoy tenemos, nos acompañan compañeros fundadores de Morena, el caso de la compañera Blanca Rosa Jiménez, fundadora de Morena, también nuestro compañero Luis de Luna, también delegado al primer Congreso Nacional de Morena, y el compañero Antonio Tobar, también secretario de Formación Política en el primer Comité Ejecutivo Municipal de Naucalpan. Nuestros tres compañeros que hoy nos acompañan son fundadores de Morena, son miembros activos en nuestro partido, también como formadores y capacitadores políticos, además que son parte importante del comité editorial del Tribuno. Y los temas y la dinámica que hoy vamos a adoptar va a ser principalmente para abordar en un primer momento el tema de la democracia, no únicamente desde un sentido clásico, sino con una visión crítica, para poder entender qué es la democracia y cómo ha funcionado en nuestro país. En segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre Morena como partido plural e incluyente, y en su experiencia, nos gustaría que nos hablaran de su experiencia, cómo ha sido la vida interna dentro de Morena y que ha llevado a acarrear ciertas cuestiones de vicios y de cosas de ese estilo, pero cómo hace un militante para poder mantenerse firme en los principios a pesar de todo lo que hay alrededor. Por último, nos queremos enfocar desde nuestra perspectiva qué es la Cuarta República y cómo vamos a avanzar hacia ella, qué se necesita para que aquellos militantes que tienen la intención de seguir luchando por una Cuarta República, pues se identifiquen con lo que venimos haciendo al interno del partido. Entonces, sin más, me gustaría empezar con algunos planteamientos para abordar el primer tema, que es el de la democracia, en el cual, nosotros conocemos, a lo mejor en la teoría política, en la ciencia política, conocemos conceptos clásicos o diferentes conceptos de la democracia. Para poder entenderlos y para poder adecuarlos en su contexto, también es importante entenderlos desde la perspectiva de lucha de clases, pero también entender si en nuestro país realmente hemos vivido en una democracia y cuáles son esos aspectos de aplicación particulares para nuestro país. Entonces, les dejaría esas tres reflexiones, esos tres comentarios, para que ustedes pues nos los comenten. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, yo, Laura. Adelante. Aquí, sobre todo, si vamos a hablar de democracia, pues lo conveniente es que vayamos a las raíces, y esto es como desde el punto de vista clásico. Las raíces etimológicas de democracia pues vienen de la cultura griega. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, fuerza, dominio. Esto nos comenta también Platón en su filosofía, que esta palabra, la palabra de demos, ha derivado es un neologismo que ha derivado de dos palabras todavía más antiguas, una que era demiurgos y otra geomoros. La palabra de demiurgos significa supremo maestro, artesano, hacedor responsable de dar forma y mantener el universo físico. Y geomoros significa campesinos. Ahora, también nos remontamos a Plutarco, un historiador griego que cerca del siglo I y II ya de nuestra era. Él también describe una parte interesante sobre esta palabra, democracia, y nos dice que Teseo, que fue el rey y fundador de Atenas, en una ciudad, digamos en un poblado libre de Atenas llamado Ático, él estableció tres clases sociales, y estas eran los demiurgos, los geomoros y los eupátridas. Como dijimos, los demiurgos pues vienen siendo los artesanos, los geomoros son los campesinos y los eupátridas son los nobles.
Había otras clases sociales también, los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Grecia, los esclavos, que es la base de la economía de Grecia, y las mujeres, que en algunas ciudades, sobre todo como en Esparta, las mujeres tenían igualdad de derechos que los hombres, tanto en su educación, en su formación atlética, en su formación artística, pero pues no en todas las ciudades. Y si vemos, pues que en síntesis, que demos significa o viene de la palabra de artesanos y campesinos, y esto se contrapone a la nobleza. Y según Plutarco, pues la palabra democracia es gobierno de los artesanos y campesinos, excluyendo a los esclavos y a los nobles, así como a las mujeres. Como ven, también la democracia ateniense pues tiene una contradicción, porque esta estaba enfocada únicamente hacia los nobles, que era una pequeña minoría de esa clase perteneciente a Grecia, y quedaban excluidos la gran mayoría de los trabajadores, de los esclavos, de las mujeres. Entonces, pues vemos que aquí las luchas de clases pues se daban sobre todo entre la nobleza y, como dijimos anteriormente, con las clases opositoras. Ahora, la democracia en latín es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Y vemos también que el concepto de democracia ha evolucionado mucho, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, que esto se dio con la Revolución Francesa. Aquí, a partir de que hubo una introducción de los sistemas democráticos en muchas naciones, y pues vemos que están, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, gran parte de los países de Latinoamérica. Y también a partir de este momento pues surge el reconocimiento del sufragio universal, pero vemos que el sufragio universal solo se plantea a los varones en la Revolución Francesa y todavía se mantiene por un largo tiempo, hasta que ya en el siglo XX se otorga el voto femenino. Ahora vemos también que pues la democracia tiene muchos vicios y estos pues anulan su efecto. Y aquí tenemos a la plutocracia, que es el poder de los ricos, la oligarquía, el poder de los grupos minoritarios, la aristocracia, grupos con privilegios o ventajas sobre el resto de la población. Y también tenemos diferentes tipos de democracia. Hay democracia indirecta o representativa, que tenemos el caso de nuestro país, en México, donde existe este tipo de democracia, así como muchísimos otros países, donde las decisiones las toman los representantes del pueblo. Hay otro tipo de democracia, la participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse para que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, que pueden ser a través de plebiscitos y referéndums. Este tipo de participación popular fue una gran innovación de los partidos de izquierda, que se manifestó sobre todo en algunos países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, durante los años 80 y 90. Ahora, hay otro tipo de democracia, la pura o directa, y en esta democracia el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea, donde la ciudadanía puede aprobar o derogar leyes, así como elegir a los funcionarios públicos. Y este tipo también de democracia se dio sobre todo en la Grecia antigua y en la actualidad en algunas partes de la alta montaña de Suiza. Y pues con esto dejo mi participación sobre la democracia para pues darles paso a los compañeros que hablen de algo del otro punto que nos comentaste, Laura. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Sí. Adelante. Sí, en efecto, cuando se habla de democracia, pues en ocasiones no se tiene muy claro lo que significa la democracia. Y la democracia ha estado presente a lo largo de toda la civilización de la humanidad, es decir, a partir de la destrucción de la comunidad primitiva, cuando aparece la civilización, cuando la sociedad se divide en clases sociales antagónicas, opuestas, contrarias, con intereses económicos irreconciliables.
Es decir, estamos hablando del mundo antiguo, la Edad Media y la actual sociedad en la que estamos viviendo, pues la democracia ha estado presente. Y si ha habido democracia, si entendemos la democracia como el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, pues ha habido democracia, pero hay que ver esa democracia a qué intereses responde. En el caso concreto de Roma, que fue el que dominó el mundo antiguo y que pasó por 3 momentos importantes, que es la monarquía, la república y el imperio. En esos 3 momentos había una democracia, pero esta democracia se ejerció en una sociedad esclavista. E inclusive en Roma, cuando se funda, las clases sociales que existían eran varias. Estaban los patricios, que era la gente noble, estaban los plebeyos, que a pesar de ser una clase muy numerosa que convivía con ellos, no formaba parte del pueblo romano y por lo tanto no tenía derechos políticos. No era considerado como ciudadano, pero también estaba la otra parte de la población, que eran los esclavos, que ni siquiera eran considerados como personas, sino como simples instrumentos de trabajo. Entonces ahí sí tenemos una democracia aristocrática, una democracia en la que únicamente participaban los plebeyos para elegir al rey, las leyes, pero los plebeyos estaban totalmente excluidos. Más adelante, que una reforma que hace Servio Tulio, incluye a los plebeyos al pueblo romano para que paguen impuestos y presten servicios militares. Pero en la forma en que votaban allí, se han dividido las clases sociales de tal suerte que primero votaban los más ricos y después 18 centurias de caballeros, pero que eran los nobles, se hacían causa común. Si votaban en el mismo sentido, hacían mayoría y ya no se consultaba a las demás clases, de tal suerte que los únicos que votaban, que decidían, eran los ricos, es decir, una plutocracia, el poder o la riqueza de los ricos. Pero también en la Edad Media tenemos una democracia, pero una democracia aristocrática, de los nobles. Los demás estaban excluidos. Y en la actualidad podemos también hablar nuevamente de democracia, y se habla en todos los países de una democracia, pero esa democracia se puede entender desde el punto de vista como una estructura jurídica y un régimen político. Y desde ese punto de vista, pues es en que los ciudadanos van y toman las decisiones, acuden a elecciones y todo eso. Hay un punto de vista de esos, de elegir a su gobierno, y no se ponen a cuestionar si ese gobierno realmente responde a los intereses de las mayorías o de un grupo de personas. Y nosotros desde la izquierda pues sí tenemos una definición de cómo es la democracia. La democracia debe entender no únicamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como traducida como principio, es una actitud de vida. Y las personas o grupos que la ejercen tienen como primer elemento la conciencia de que son las masas trabajadoras las que hacen la historia. En consecuencia, con este principio asumen la responsabilidad de informarse tenazmente sobre los acontecimientos internacionales, nacionales y locales, y asumen el compromiso de organizarse para luchar y transformar esta realidad. Esa podría entender la democracia como una actitud ante la vida. Quienes la practicamos tenemos la conciencia de que la historia las hacen las masas trabajadoras. Obviamente este concepto de democracia va en contra de las democracias establecidas, y hay muchos ejemplos que podemos poner más adelante de cómo sí se ha ejercido esta forma de democracia de manera diferente en otros países. Concretamente, cuando estaba en pie la Unión Soviética, los países del este, una forma diferente de decidir las cosas a como se decide en el mundo occidental. Pero si quieren, más adelante podemos entrarle a un poco más de detalles en cuanto al concepto de democracia. Gracias. Adelante, Luis. Faltaría concretamente en nuestro país y también en nuestras organizaciones, porque hablábamos de organizaciones de los trabajadores, pero también en los partidos políticos, cómo se aplica y cómo es realmente se vive la democracia, ¿no? Principalmente si en México hemos tenido o no una democracia. Adelante, Claro. Luis. A mí me encanta este ejercicio porque nos permite ir haciendo un análisis histórico y darnos cuenta que en ocasiones nosotros tomamos conceptos que nos parecen a rajatabla, absolutos, y no nos damos cuenta que están conectados desde hace mucho tiempo y que van representando particularmente
intereses. Y a mí, en este desarrollo que nos hace Blanca y en los comentarios que nos hace Toño, nos deja ver claramente que es cierto, los conceptos democráticos implican la decisión mayoritaria en algunas posiciones. El gran problema es que estén incluidos la base de la sociedad para hacer eso, porque nos decía Blanca, en la edad antigua, pues resulta que en el esclavismo, resulta que los únicos que eran la base de la población, porque cuando hablan de en Grecia, el 10% de la votación de las personas eran las que ejercían esa actividad. Luego entonces estaban desplazados todos los demás y nos podemos preguntar, bueno, pues sí es cierto que había una democracia y luego nos las ponen como un arquetipo, pero no, lo que nos interesa a nosotros es que tenga la representatividad de la población en sí, particularmente que incluya los intereses de esas personas que están en el proceso productivo generando la riqueza para toda la comunidad, y eso es lo que nos interesa. Y aquí nos damos cuenta que en Grecia y en Roma, en esas dos sociedades, los que estaban marginados eran los que trabajaban. Entonces, pues ya nos empezamos a dar cuenta que la democracia es una herramienta que sirve para algunas condiciones particulares de esos que están estableciendo el dominio. Pero nos dice Toño, también en la Edad Media había democracia. Claro que sí, sí había democracia. Yo les puedo decir, incluso había repúblicas. Había república, ahí está la República de Génova, la República de Venecia. Y esas repúblicas ciertamente estaban controladas y diseñadas con un propósito. Fíjense, una república que estaba en la Edad Media, cuando era la parte, como nos han dicho, la más oscura de la sociedad, pero se habían acomodado de tal manera las condiciones que Génova representaba un ente comercial en esencia y había desarrollado una tremenda flota militar y comercial, y estaba en un lugar coyuntural. Sí recuerdan dónde está Génova, ¿no? Está en el occidente de Italia. Y la otra parte era en el oriente de Italia. Entonces ellos hacían precisamente el comercio en este lugar que nos decía Toño, en el Imperio Romano, pues iban hacia un lado y hacia otro. Y cuando se extinguió el gobierno, el Imperio Romano, que es cuando aparecen ya estas dos potencias, porque estamos hablando del siglo más o menos 11 de nuestra era, estaban ya en el florecimiento de las ciudades. Ya había llegado Carlomagno, ya había establecido un orden diferente en las comunidades que habían invadido al Imperio Romano, y entonces empiezan a desarrollar nuevamente a las ciudades, y ahí es donde viene ese concepto de república en donde dominaba la aristocracia. Nuevamente ahí la aristocracia es la que tomaba ventaja, y entonces los demás estaban marginados. Pero a mí me parece importante porque nos pide Laura, ¿por qué no comentamos cómo íbamos en México? Bueno, y ahora lo importante es que nos podemos referir a México, y México presenta características muy importantes para este efecto. Vámonos hacia atrás y vamos a recordar que México era parte del Imperio Español, y el Imperio Español era una dominación absolutista, era un rey absolutista lo que estaba implantado en ese momento. Luego entonces él era en él recaían la soberanía total, y por lo tanto él tomaba las decisiones en todos los terrenos. Es cierto que tenía algunos órganos auxiliares como la Real Audiencia, y aquí una vez descubierta América, la Casa de Sevilla y este tipo de cosas sí eran auxiliares del rey, pero el rey era la autoridad máxima. Entonces, al ser el rey la autoridad máxima, nosotros éramos simples súbditos del rey y no teníamos ninguna opción, y los conceptos de democracia eran bastante discutibles porque en lo ideológico la idea imperante era de la Iglesia Católica y era rajatabla. La Iglesia Católica imponía sus principios de manera categórica. Eso es lo que se llamó la evangelización, y la evangelización significó acabar con el pensamiento anterior de las culturas prehispánicas. Entonces no teníamos oportunidad. Entonces esa docilidad con la que trabajó el pueblo mexicano una vez que estaba establecido
bueno, no solo mexicanos, sino de toda América, porque esto no solamente pasa en México, ¿no? Acuérdense que había 4 virreinatos, pero entonces no estábamos acostumbrados a ningún proceso democrático. Incluso se sostenía que los indígenas, si bien no eran, como decía Toño, los esclavos, y los esclavos eran cosas, no eran personas, entonces no interesaban, los indígenas no fueron clasificados jamás en esa condición, pero eran personas que necesitaban tutoría, y la tutoría la ejercía el Estado a través del virrey y evidentemente la Iglesia Católica. Entonces, ese concepto democrático no era vigente en México. Definitivamente eso no tenía nada que ver aquí. Pero viene un cambio sustantivo. Y el cambio sustantivo no los hablaba Blanca. Resulta que empieza a haber nuevas conformaciones económicas en el mundo, cambian los intereses y esos nuevos intereses conforman nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos le dan entrada a una corriente novedosa en donde establecen al individuo como la parte central, ya no a Dios, sino al individuo, y nace el liberalismo. Y entonces el liberalismo sí nos empieza a cambiar de manera sustantiva cómo vamos a percibir las cosas. Y entonces los pensadores empiezan a construir una forma en la que se adapte ese concepto de pensamiento, y nace entonces con el pensamiento liberal, pues nace una forma. Obviamente el pensamiento liberal no es otra cosa más que el desarrollo del capitalismo como tal y la implantación del capitalismo como tal. Cuando en el siglo XVIII viene la revolución industrial, ya no hay duda alguna, ya ahí estamos instalados en ese proceso, y por lo tanto el pensamiento empieza a involucrar este tipo de conceptos. Pero obviamente en América la Iglesia Católica tenía prohibido a todas luces hablar de algo que no lo filtrara la Iglesia. Y entonces, pues, ¿quién iba a conocer eso? Únicamente aquellos que tuvieran la posibilidad de leer en francés, leer en inglés, leer en alemán, que fueran de alguna forma a tener contacto con ese conocimiento y que no estuviera filtrado por la Iglesia Católica. Y fíjense lo que es la contradicción, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues resulta que los más ilustrados en ese momento pues eran los curas. Y entonces los curas son los que empiezan a leer estas corrientes. Claro, también los criollos, también los criollos que estaban bien dotados y eran los que desarrollaban la actividad económica, y no les permitía el gobierno español esa actividad económica. Y entonces nace el pensamiento liberal, y ese pensamiento liberal trae aparejado un nuevo concepto de democracia. Y esa democracia está sustentada en los principios del enciclopedismo, básicamente, ¿no? Entonces, ese concepto es lo que nos llega aquí, y nosotros vamos en explosividad a encontrarnos con una nueva forma de gobernarnos o de relación social. Y ese concepto realmente nos afecta, porque fíjense, ubíquense ustedes, 1810, ya no vamos ni para atrás ni para adelante, 1810, empieza el movimiento, la efervescencia, pero la conformación en el interior de América, y particularmente de Nueva España, hay dos posiciones: la de los criollos como entes dominantes, la de los criollos, que representaban una forma de desarrollo económico que estaba limitada, y obviamente la de los peninsulares que representaba al rey. ¿Cómo se enfrentan estas condiciones? Pues se enfrentan necesariamente en el pensamiento. Nace esa explosión, y una vez consumada la independencia de México, que se hace a través ya de los principios liberales, cuando nosotros nos liberamos en México, aún siendo Agustín de Iturbide el vehículo para lograrlo, ya Agustín de Iturbide está fundamentada en un principio que, si bien establece una monarquía como aspiración, ya es una monarquía que tiene características diferentes a la monarquía absoluta. Y eso nos da una posibilidad de desarrollo distinta. Y entonces en el interior de México aparecen lo que serían los hoy partidos políticos. ¿Cuáles son esos? Las famosas logias. Y estas logias representaban también esos intereses. Por esto que nos dijo Blanca y Toño es categórico y fortalece mucho lo que podemos pensar en esto, porque la logia escocesa tenía un pensamiento más ajustado a los intereses de la corona. Y la otra logia, la yorkina, la de York, esa tenía un pensamiento más apegado
a las condiciones de estructuración de una federación como eran los americanos, que nos empezaron a influir de manera directa, y eso provoca que se peleen, que entren en conflicto, y resulta que el primer desajuste central, porque se dice que una vez caído el imperio que era, con toda la idea, hasta fue desconocido, los teóricos del derecho, y aquí esto nos los puede aclarar Toño, dicen que no existió eso porque era una falsedad del imperio mexicano, porque de qué éramos imperio. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que importa aquí es que al salir el emperador, volvemos a la república, volvemos al concepto de la república, y esa república es la que nos lleva al enfrentamiento de 40 años. Esta república que tiene una concepción o central o federal, y representaban esas dos logias, lo central y lo federal. Y Guadalupe Victoria, que es nuestro primer presidente, se pone en medio, y él era tendiente a la corriente de la logia de York, pero no podía pelear con los otros, y entonces él forma una nueva logia. Él hace una logia mexicana, el Águila Real, creo que se llama esa logia, y entonces viene una pelea de ellos y se acaban las logias en México, y la siguiente forma de organización democrática que existe es a través de la visión conservadora y de la visión federalista. Y ahí es donde viene nuestra verdadera confrontación, que se va a resolver de manera definitiva hasta 1867, que es cuando fusilan a Maximiliano, que era el emperador. Pero obviamente este enfrentamiento se ventila más abiertamente entre mexicanos en 1861, que gana los liberales y atoran a los conservadores, los destrozan, y de ahí viene la invasión francesa, y es toda una explicación, ¿no?, que representaba eso. Pero el concepto de democracia para nosotros no existía, estábamos acostumbrados a ser súbditos, por eso nos confunde. Por eso cuando los indígenas ven a Miguel Hidalgo y dije, vamos a acabarlo con las chupites, pusieron una aspiración, pero no entendían que la corriente de los criollos representaba una nueva forma de pensamiento que necesariamente iba a significar el pensamiento de los que ganaron, que eran los criollos. Y ya se hace una conformación, y de ahí viene el primer ya organización política en este sentido, pues se da en 1871, cuando aparece en Tabasco un partido radical, y aparece el partido que apoya a Sebastián Lerdo de Tejada, y viene ese proceso, pero acuérdense que Juárez, aunque gana las elecciones en 71, pues muere en 72. Y al morir Juárez, pues se vuelve a hacer un desorden. Y ya Porfirio Díaz toma la organización política y crea una organización política con la que accede al poder una vez que termina el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada. Y esto provoca una clase de modificación real importante en los partidos políticos. Pero a mí me gustaría terminar con esto. Los partidos políticos representan lo mismo que nos estaban diciendo en las clases anteriores, representan la posición de las clases dominantes. Y nuevamente los intereses que predominan aquí, llámenle como quieran, es el pensamiento liberal, pero representa el pensamiento de la burguesía en el poder. Y al ser el pensamiento de la burguesía en el poder, no hace más que encumbrar ese concepto y esa forma de desarrollo que nos lleva a implantar en México esa condición. Y ya si quieren después les platico cómo pasa en México posterior a la Revolución Mexicana, la efervescencia del Partido Liberal y este tipo de cosas que nacieron, pero ya a partir de un concepto que nos estábamos habituando a entender porque no teníamos esa formación. Claro. Muchas gracias. ¿Quieren alguien más abonar a este tema? Adelante. Sí, yo sé, para entender este concepto de la democracia, tiene que ver cómo participan las poblaciones en cómo se organiza la sociedad. Si nosotros partimos del origen de la humanidad, pues estamos hablando únicamente de dos periodos, que es la prehistoria de la humanidad y lo que es ya la civilización. Y en esas dos formas de organización, en la prehistoria de la humanidad, la forma en que se organizan los hombres de las tribus de cazadores y recolectores es en la comunidad. Y una comunidad es una organización gentilicia. Y ellos tienen sus formas de organizarse.
de la producción y la distribución de bienes. Pero a partir de la disolución de la comunidad primitiva, lo que se conoce como la civilización hasta nuestros días, pues es otra sociedad y hay otra forma de cómo ellos se organizan en la producción y la distribución de bienes. Y a lo largo de toda esa civilización, esta se ha organizado históricamente a través de lo que es el Estado. Por eso nos hace muy común que existe el Estado. Y entonces aquí cuando hablamos de democracia, tenemos que ver quiénes son los que participan en la organización política y jurídica de esta sociedad. Así mencionaba, por ejemplo, que en el mundo antiguo, donde existía el sistema de producción esclavista, fueron los esclavistas los que diseñaban la forma en cómo se organizaban políticamente, en monarquías o en repúblicas, pero al fin de cuentas eran sociedades esclavistas, y había una democracia esclavista, pero el mundo antiguo no queda en pie, va a desaparecer por las contradicciones internas que encerra el propio sistema esclavista, pero también por las invasiones de los bárbaros, y se establece en toda Europa lo que se conoce como el feudalismo. Y obviamente ahí también hay un sector de la sociedad, en este caso la aristocracia, la que decide cómo va a organizar la nueva sociedad feudal. Y actualmente nosotros estamos viviendo en los estados nacionales modernos, pues también en donde aparentemente la mayoría de las personas deciden cómo organizar esta sociedad, qué tipo de gobierno se van a dar, cuáles son las funciones del gobierno, cómo va a participar la población. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que nosotros entendemos la democracia como una actitud ante la vida, quienes practican tienen gran estima del papel decisivo de las más trabajadoras como las otras de la historia, y por lo tanto tenemos el deber de informarnos de lo que acontece en el mundo, en la nación y en lo regional, para transformar, para cambiar esta sociedad en beneficio de la mayoría. Si asumimos ese concepto de la democracia, pues tiene que ser contrario a la democracia burguesa que existe actualmente en las sociedades occidentales, en las sociedades capitalistas, pero además aquí también hay que tener muy en cuenta porque, a saber, hay dos términos que se alejan de este principio de la democracia, y es donde se llama el democratismo y el autoritarismo. El democratismo, disfrazado aparentemente de democracia, lo único que hace es manipular, porque ellos piensan que las masas trabajadoras sin formación, sin conciencia de clase, toman las decisiones. Así, en este caso, hay un ejemplo muy concreto. En el año 2000, Fox ganó las elecciones. Sí. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿la población que votó por Fox estaba realmente informada o fueron los medios de comunicación masivas los que orientaron el voto de esa población hacia el candidato Fox? Y podríamos nosotros analizar eso cuando en los primeros años cómo la gente empezó a decepcionarse de la forma en que estaba gobernando. Entonces por eso, y el otro, el autoritarismo, impone. El autoritarismo quiere suplir la acción de las masas mediante actos inclusive terroristas. Digamos, uno manipula y el otro impone. Entonces, para que realmente sea efectiva la democracia, que la población, la mayoría de la población tome las decisiones, es necesario la participación consciente del pueblo en las tomas de decisiones, y para eso sí es importante que esté bien informado, que se eleve la conciencia política y de clase de la población para que ellos puedan tomar las decisiones. De lo contrario, no podemos hablar de democracia, sino de un democratismo que lo único que va a hacer es manipular. Y ahorita le vamos a entrar, me imagino, que al otro tema de cómo se llevan a cabo los partidos políticos. Claro. Nada más eso. Pues muchas gracias. Con esto estamos agotando el tema de la democracia. Como dice el maestro, ya nos da pie a que entremos al siguiente tema, que es precisamente la democracia, lo interno de Morena.